Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre este campeonato del mundo a ritmo Blitz. Todavía nos encontramos en la primera jornada, hemos visto en la partida anterior la clasificación, cómo ha quedado tras la primera jornada. Hoy comienza la segunda y última y nuevamente nos centramos en Levon Aronian, que en esta ocasión lleva las piezas blancas contra Danil Dubov. Comentar que si no habéis visto la partida anterior me ha parecido brillante, con muchísimo tema táctico en el centro del tablero, con una entrega o sacrificio de dama por varias piezas, y la verdad yo creo que no os la deberíais perder en caso de que no la hayáis visto. Así que simplemente ir al canal, o mejor dicho, os dejo en la descripción del vídeo un enlace a esta partida anterior y así lo tenéis pues más fácil una vez que veáis esta, por supuesto. Ya en el tablero por parte de Levon Aronian E4, a lo que Dubov va por la siciliana, que bueno, pues también, y como hemos visto en la clasificación, en caso de ganar uno u otro, pues se colocarían prácticamente en posiciones top, ¿no? C5, defensa siciliana, como decimos, caballo F3, D6, y tras estos movimientos C3, entrando en una variante a la pin, tardía, ya que bueno, pues normalmente 4, C5 y C3 es la pin. Os he dejado también en el enlace, os colocaré después de esta partida anterior, como detalle también tenéis la teoría sobre esta variante de la pin, siendo muy interesante. Y de momento tras estas jugadas se juega caballo F6 y alfil E2, de alguna manera pues jugando tranquilamente, desarrollando piezas ambos jugadores. D3, G6 buscando el fianchetto, y tras enroque en corto por parte de Levon, Danil Dubov decide fianchetar, ¿no? También buscando el enroque quizás en las próximas jugadas. Alfil E3, enroque en corto, y tras caballo B, D2, se juega B6, también buscando el fianchetto del segundo alfil por parte de las piezas negras. D4 haciendo esta ruptura central, alfil B7, y tras D5 eliminando la fuerza del alfil de casillas blancas. También de alguna manera pues este peón tiene cierta fuerza, o está al menos avanzado, pues quizás puede ser un poquito molesto para las piezas negras. Podrían jugar en alguna variante o en esta posición un E6 con intención de eliminar a dicho peón, pero de alguna manera Danil Dubov decide seguir desarrollando piezas jugando torre E8, A4 ganando espacio en el flanco de dama, A6, y tras torre E1 también trayendo las piezas blancas a una columna central que se puede abrir más pronto que tarde. La partida pues no continúa con E6 sino con dama C7. Tras estos movimientos, alfil C4, caballo G4 tocando al alfil de E3, pero también llevando este caballo a esta casilla de E5. Alfil F4, caballo E5, y vienen más cambios. Caballo por E5, caballo por... y tras retirar este alfil atacado y traerlo a F1, también quizás a labores más defensivas, manteniendo control sobre esta diagonal, ahora sí finalmente se juega E6 por parte de las piezas negras. D por E6 y torre por E6. Es verdad que las piezas negras podrían capturar con el peón, pero realmente esto tendría quizás más lógica si la torre se mantuviese en F8, tendría la columna semiabierta con ataque sobre este alfil, y por seguir un poquito más la línea se puede jugar caballo C4, y si hay cambios en la posición, alfil por C4, y tras activar la segunda torre, dama B3, pues ya sería bastante molesta, ¿no? para las piezas negras. Por lo tanto, esto podría ser una opción pues no muy acertada para las negras de capturar con el peón. Danil Dubov decide capturar con la torre, y tras jugarse caballo C4, como hemos visto en la línea anterior, torre no de 8 sino E8 doblando torres en esta columna. Tras estos movimientos además pues ya había cierta presión por parte de las piezas blancas, y al retirarse este caballo sobre el peón de E4, una vez se quita el caballo de E5, por lo tanto Aronian juega F3, nuevamente además pues limitando la fuerza de este alfil de B7, y tras estos movimientos B5 con ataque sobre el caballo. A por B5, A por B5 con el mismo efecto, y tras caballo por E5 se captura con el peón. Podríamos pensar, ya que tras esta captura con el peón pues estas torres quedan algo... bueno, pues tendrían que buscar mejores columnas nuevamente en la posición, pero si intentamos o capturamos con el alfil, pues quizás llegamos a la misma conclusión, ¿no? Por decirlo así, si que se captura con el peón, chocan contra su misma estructura, y capturando con la torre
pues de alguna manera también, bueno, la posición es por supuesto jugable, ¿no? Quizás una de las opciones, o opta Danil Dubov por esta captura atacando al alfil, por lo que, bueno, estas torres tienen que buscar mejores columnas, como decimos. Alfil E3 por parte de Aronian, y tras estas jugadas C4, avanzando el peón Danil Dubov, y aquí se busca esta ruptura por parte de Aronian, B3, y tras C por B3, dama por B3, siendo, bueno, pues unas jugadas muy interesantes para las piezas blancas. El tema es que la partida continúa con alfil C6, alfil A6 quizás un poquito mejor, el alfil está defendido por la torre, y el tema es que tras alfil C6 aquí encuentra un plan muy interesante Levon Aronian. El tema es que si, o aunque hay doble ataque sobre este peón de B5, las blancas podrían jugar alfil por B5, y aquí, tras estos cambios, la partida continúa con total igualdad de material y también de bueno, pues la posición, ¿no? La partida se tendría que seguir jugando, pero aquí, si las piezas negras tras esta captura en B5 deciden jugar torre B8 con mucha intención, clavando al alfil de B5, simplemente C4 mantiene defendido el alfil, las blancas cuentan con peón de más, y de alguna manera además está pasado, por lo tanto saldrían beneficiadas. No obstante, esto es si Dubov cometiese el error. Por lo tanto, aquí Levon Aronian encuentra una idea mejor, que es jugando C4. También torre A7 es bastante interesante, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Tras estos cambios, aunque el material sigue siendo el mismo, pues alfil y dama mete mucha presión y ataque sobre esta torre, que se retira a E7. Ahora es cuando juega torre A7 Aronian, atacando a la dama, y prácticamente no tiene sitios donde retirarse. Si se retira una casilla como D6, alfil por F7 sería definitivo. Si torre por F7, perdón, y dama por F7 vendría mate en la siguiente jugada, y en caso de retirar el rey tras alfil por F7 jaque y retirarlo a F8, pues ya de momento se gana la calidad. Se podría aprovechar para capturar en A7, y tras alfil por C6, torre A7, pero aquí pues las piezas blancas tienen un dama B5, B6, B7, simplemente defendiendo el alfil, y bueno, pues cuentan con pieza de más. Por lo tanto, no es opción retirar la dama. Dubov juega alfil B7, y aquí Aronian juega alfil A6, dando un doble a este alfil que está clavado por la acción de la torre sobre la dama, pero el tema es que este movimiento torre B1 sería un poquito más fuerte, ya que imprime la misma, bueno, pues triple también con la dama que lo hacía anteriormente, pero el tema que es un poquito mejor por lo que vamos a ver a continuación, o por lo que juega Dubov, ¿no? Por lo tanto, alfil A6, no doble sino triple finalmente, pero Dubov encuentra esta jugada dama 5, no clavando al alfil, que bueno, pues ya que la torre está defendida por el alfil, sino atacando a la torre D1. Por lo tanto, en esa variante anterior, ese torre B1 quizás era algo más fuerte, pero no obstante hay una jugada aquí ganadora, o manteniendo la ventaja para las piezas blancas, y es torre C1. Por lo tanto, tras estos movimientos se juega alfil por A6. Mejor para las negras hubiese sido entregar la dama, tras lo que va a venir a continuación. En caso de este movimiento y todos estos cambios, pues la diferencia es que las piezas negras bueno, pues tienen alfil de casillas blancas y una de las torres por la dama. Lógicamente no es como en la partida anterior, que eran hasta 3 piezas menores, pero bueno, podría ser un poquito más aguantable. Dubov decide capturar con el alfil, y aquí hay una combinación brutal para las piezas blancas y ganar la partida. Y es torre por E7, en la que ¿qué pueden hacer las negras? Si se retira la torre, ya que capturar, que es lo que pasa en la partida, pues va a ser tremendo la entrada de la dama en la última.
pues si simplemente se retira, por ejemplo, a F8, la línea podría continuar con torre A7. Si contamos material, no solamente tienen calidad las blancas, sino que bueno, pues hay bastante presión sobre el alfil de A6. Por lo que aquí Dubov decide capturar en E7 y dama B8, jaque pues es prácticamente demoledora, ¿no? Cualquiera de las dos piezas, si defienden, pues van a ser capturadas. Y tras estos movimientos tampoco con la torre se puede defender y se juega alfil F8. Nuevamente Aronian encuentra el mejor movimiento jugando alfil H6, el alfil de F8 está clavado, por lo tanto hay temas de mate, y tras estas jugadas Dubov, en vez de entregar la partida, busca un último truco o treta para intentar engañar a Aronian, aunque este finalmente no cae, y es jugando alfil C8. El tema es que si torre por C8, que bueno, tendría su lógica buscando más fuerza en el ataque, dama E1 es mate para las negras. Aquí Aronian simplemente captura con la dama, manteniendo la ventaja total, y en esta posición decide abandonar Daniil Dubov. Comentar que bueno, pues sigue habiendo temas de mate en F8, y aunque se juegue dama 7 dando un jaque, pues los problemas no cesarían. El rey simplemente se retira a H1, se puede colocar la torre entregando material, y tras esta captura quizás buscar dama 3. Por un lado defiende el alfil, también ataca la torre, el rey está en temas de mate, en posiciones de mate en la primera fila, pero incluso se puede jugar torre C7 o torre C8. El tema es que dama C1 no es válida, sí dama 1 con jaque, alfil C1, y bueno, pues no hay nada que hacer, ¿no? Sobre la casilla de F8 tampoco se puede defender, ya que el alfil protege dicha casilla, y bueno, pues sería definitivo. Por lo tanto, Aronian en las dos últimas partidas que hemos traído, espectacular, y vamos viendo que sigue pasando. Un saludo, chao.